Recuerdo que cuando nosotros éramos parte del departamento de Lima, al comienzo de los 1995, 90, hasta el 98, hasta el 2002 realmente, nosotros, y hasta ahora todavía, en todos los textos escolares figura que somos 10 provincias. Porque si ustedes analizan los textos escolares van a ver que se menciona que el departamento de Lima tiene 10 provincias. Pero ya en 2002, cuando se da la modificación de la Constitución, ahí claramente se determina, y ya se ha mencionado en los cuadros anteriores, nosotros, un grupo ciudadano desde Huacho, comenzamos a trabajar, ya ustedes se han mencionado, usted lo conoce, comenzamos a luchar para independizarnos de Lima Metropolitana. Y las razones eran obvias. Todo el presupuesto de la República, prácticamente el 99% se quedaba en Lima Metropolitana y las provincias no recibíamos ningún beneficio. Cuando estábamos en la Cámara de Comercio, analizamos las inversiones en la región, o en esa época no éramos región, en las provincias, y veíamos que no había inversiones importantes. Aparte de la carretera panamericana, que fue una obra nacional, no había habido una inversión, una sola inversión. Entonces dijimos, tenemos que independizarnos de Lima Metropolitana para manejar nuestros propios recursos. En esa época la Constitución decía que para crear las regiones tenían que haber los consejos transitorios de administración regional. Quizás algunos de ustedes recuerden, la Constitución anterior, en la época de Fujimori, decía que un camino para crear las regiones era primero crear consejos transitorios de administración regional, o se llamaban CETARES, y se crean CETARES en todo el Perú menos en Lima. Todos los departamentos tenían un CETAR menos Lima. Y Lima, como era capital del Perú y era el departamento de Lima, nos consideraban aparte. Entonces nosotros no fuimos considerados en ese proceso de descentralización, donde los CETARES, en esa época los presidentes CETARES eran elegidos a dedo por el gobernante de turno. Entonces nosotros comenzamos esta gesta y comenzamos a trabajar, y después ya de un avance se crea el CETAR Lima, pero lo crea en el CETAR Lima como todo el departamento, o sea, no nos benefició nada, y nosotros seguimos luchando, no aceptamos. Salió la ley, y dijimos no, de ninguna manera, tiene que ser las provincias de Lima, y seguimos luchando. Nos pusieron como subregión a Huacho, a Cañete, y tampoco aceptamos. Seguimos luchando para que independizarnos totalmente de Lima Metropolitana, hasta que por fin logramos que el Congreso del 2002, después de haber pasado por 3 congresos, 98, el 2000 y el Congreso del golpe, ustedes recuerdan, Fujimori dio un golpe el 2002, ese Congreso fue el que nos modificó la Constitución del Perú y permitió que el artículo 190 diga claramente, y hasta ahora algunos congresistas no lo conocen, y no solo congresistas, mucha gente desconoce. El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y en la provincia constitucional del Callao. Estos son gobiernos regionales. En otras palabras, esa frase dice claramente que para ser gobierno regional tiene que ser departamento. La única excepción es el Callao, es la única excepción. Y si nosotros somos gobiernos regionales, porque somos el departamento de Lima. Y eso todavía no lo comprenden muchas personas. No voy a mencionar nombres, pero cuando modificamos la Constitución por segunda vez, hablé con una congresista que tenía un cargo muy alto, no voy a decir su nombre, y le dije, congresista, ¿por qué no aprovechamos de una vez que vamos a modificar la Constitución por segunda vez para crear el Instituto Electoral y le cambiamos de nombre al departamento de Lima y le ponemos Departamento de Independencia? Y me dijo, ¿de qué estás hablando? Del departamento de Lima, pero y Lima Metropolitana, no digo, Lima Metropolitana no depende, no es parte del departamento de Lima, no me confundas. Estamos hablando de una congresista, cuando modificamos la Constitución por segunda vez para crear el Instituto Electoral. Entonces, para que ustedes vean que esta confusión, si los congresistas muchos no conocen, la cooperación internacional menos. Por eso la cooperación internacional, cuando hablan de Lima, dicen no, Lima no tiene pobreza.
porque lo consideran con Lima Metropolitana juntos. Hay mucha confusión. El hecho de que nosotros planteemos cambiar de nombre al Departamento de Lima no significa que es un capricho. Es una necesidad. Es una necesidad porque todavía hay mucha confusión. Y el artículo, los demás artículos igual. El artículo 49 menciona la capital de la República no integra ninguna región. O sea, prácticamente dice Lima no integra ninguna región. Lo dice la Constitución. Entonces, definitivamente está clarísimo. Y la ley de bases, que ya muchos de ustedes conocen, el artículo 32, dice que en el caso del departamento de Lima, dice, no dice de Lima provincia, en el caso del departamento de Lima, la sede es la capital de provincia de mayor población. O sea, todos los argumentos de la Constitución y la ley de bases dice que somos el departamento de Lima. Entonces, si bien es cierto que antes no luchamos por este cambio, fue porque tuvimos otras cosas que hacer, por ejemplo, crear la región Lima primero, segundo, el cambio para tener el distrito electoral, que lo logramos, y intentamos, como mencioné, hablé con una presidenta de la Comisión de Constitución y le mencioné lo que les dije, para ver la posibilidad de cambiar de una vez el nombre, aprovechando el cambio de la Constitución. Pero lamentablemente no se dio. Y para evitar confusión, dijimos, bueno, ya, primero que se cree el distrito electoral, y se cree el distrito electoral. Entonces, esto es la razón fundamental